Gracias por estar del otro lado. Y en esta oportunidad, sí, vamos a ir con lo que es hiperfunción adrenal. Y vamos a ver feocromocitoma. Una entidad bastante particular, ¿sí? Que tiene sus dificultades en función del diagnóstico. Tiene una clínica muy florida, muy proteiforme. Pero bueno, tenemos que saber de ella y conocerla porque, bueno, eventualmente en el diagnóstico, en el tratamiento, podemos generar grandes cambios en función de la calidad de vida y tal vez en mejorar su mortalidad, ¿sí? Así que, como pueden observar, en la primera filmina está la localización de cada uno de esta entidad que se da, bueno, claramente en la glándula suprarrenal, ¿sí? Y después tenemos localizaciones extrarrenales, como pueden ver en la figura B, y después los paragangliomas, que tienen que ver con los cromocitomas que son extraadrenales, que se llaman paragangliomas, que también se ubican en cabeza y cuello. Como pueden ver en la figura de la primera filmina en el C. Bien, vamos a pasar a la siguiente filmina y vamos a modo introductorio contarles que, como les dije antes, son tumores, en este caso son tumores neuroendocrinos, poco frecuentes claramente, pero bueno, como les dije recién asociados a una alta mortalidad, ¿sí? ¿Y causado por qué? Por el exceso de catecolaminas. En este contexto, la hiperfunción tiene que ver con la médula adrenal y además de eso, con la producción de catecolaminas. Seguramente los feocromocitomas, bueno, son tumores de las células cromafines de la célula adrenal que producen adrenalina o noradrenalina. Y además tenemos los paragangliomas simpáticos, que son tumores originados en los ganglios simpáticos, extraadrenales de las cavidades torácicas, del abdomen y pelvis, y bueno, también son productores de noradrenalina y dopamina en este caso. Bien, vamos a seguir con la siguiente filmina y vamos a charlar un poquito sobre la epidemiología. Se presentan el 0,1 al 0,6% de los pacientes con hipertensión arterial. Y ahí hacemos un breve asterisco, hipertensión arterial, ¿no? Como una situación de salud bastante particular, bastante prevalente, y esta entidad tendría que ver con la hipertensión arterial secundaria, de causa endocrina en este caso. Como dijimos recién, tiene que ver con la médula suprarrenal en el 85% de los casos, involucra el tejido, también se involucra el tejido cromafin extrarrenal en el 15% de los casos, y en ese contexto se llama paraganglioma. Cuando también se involucra el sistema parasimpático, los nervios craneales y eventualmente el vago, asociados al simpático, en este contexto son el feocromocitoma extraadrenal. Y además tenemos formas de presentación familiar y esporádico. En las esporádicas pueden ser unicéntricos y unilaterales. Y también en las formas familiares de esta entidad tenemos ya que son bilaterales y también pueden presentarse en forma multicéntrica. Bien, continuando con un poco más de la epidemiología, como dijimos antes, a modo de resumen, es un tumor raro, rarísimo, ¿sí? Que tiene que ver un poco con entre 2 a 8 casos por millón año de incidencia. Involucra a hombres y mujeres por igual, ¿sí? Y llegar al diagnóstico muchas veces se retrasa el retraso se da hasta 3 años de lograr ese diagnóstico. ¿Sí? Un poco porque esta entidad también la denominamos el gran simulador, ¿sí? Que después vamos a ver por qué. También es cierto que esta entidad está relacionada con lo que es el incidentaloma adrenal, ¿no? Que ahora después vamos a verlo en otra filmina, que tiene que ver con un 3 a 10% de los casos. Como dijimos previamente, la hipertensión arterial es algo que tiene que ver con esta entidad y que está bastante presente, junto con otras variables relacionadas con signos y síntomas, ¿sí? Se da en el 0,2 a 0,6% en adultos y en 1,7 también en los niños, ¿sí? La edad de presentación entre los 40 y los 50 años y en menores de 18 años. La de menores de 18 años tendría más relación con causas hereditarias. Bien.
sigamos un poquito más. En función de la clínica y la histología, el feocromocitoma y los paragangliomas comparten las mismas características, ¿no? Fíjense que los feocromocitomas, como dijimos previamente, tienen que ver con el 80% de los casos, son tejidos de células cromafines, y como dijimos previamente, tienen que ver con la producción, el almacenamiento, la secreción y la metabolización de las catecolaminas, que luego vamos a charlar de ellas un poco. Y eventualmente los paragangliomas, que son células cromafines extrarrenales, se dan en el 20% de los casos y la localización más frecuente es en abdomen. Bien. Bien. En esta filmina lo que traté de compartir con ustedes es que cuando estaba en pregrado muchas veces teníamos como regla mnemotécnica la regla de los 10, y en ese contexto decíamos que esta entidad tiene un 10% de presentación hereditaria, un 10% de presentación bilateral y el 10% era de característica maligna. Pero bueno, eso con el advenimiento de nuevas tecnologías y eventualmente metaanálisis y demás, fue cambiando progresivamente esta regla y ya no es tan así como la regla de los 10, ¿sí? Entonces actualmente podemos considerar que entre un 30-40% son hereditarios, el 10% bilateral, tenemos formas que corresponden a las paragangliomas en un 20% y las formas malignas entre un 15 a un 20%. ¿Me escuchan del otro lado? Sí, ¿no? A ver. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Bien, como les dije antes, esta entidad es muy proteiforme, tiene mucha clínica, y en función de eso nosotros tenemos que tener algunas consideraciones como para llegar a su diagnóstico. En principio, bueno, si es sintomática relacionada, bueno, con el exceso de catecolaminas, ¿no? Que ya sabemos qué va a pasar si sucede eso. Pero eso sería lo sintomático, ¿no? En función de los signos y síntomas. También tenemos las formas asintomáticas, pero esas estaban relacionadas con lo que nosotros conocemos como incidentaloma, que después vamos a charlar a ver de qué se trata, ¿sí? Y después tenemos las genéticas, ¿sí? Que bueno, eso tiene que ver con estudio de pacientes que tienen ya una predisposición genética de que esa enfermedad se presente, ¿sí? En la familia, ¿no? Seguramente en ese contexto nosotros tenemos que orientar la clínica de nuestro paciente. Una orientación clínica sería en función de algunas variables como las que están descritas acá en la filmina. Y nosotros ya dijimos, ¿sí?, que la hipertensión arterial está presente, ¿sí? Y puede tener diferentes posibilidades, ser permanente o paroxística, ¿sí? Ser grave y severa o ser leve, ¿sí? Entonces, la hipertensión en sí, en esta enfermedad, hay que tenerla en cuenta y buscarla, ¿no? Porque como es algo endocrino y secundario, seguramente se da en una persona joven. Entonces, en función de eso, tengo que ir a pesquisarla. La cefalea, la sudoración son otras variables que también tienen relación con la presentación de esta enfermedad, las palpitaciones, la taquicardia, la palidez, el nerviosismo, la excitación, náuseas, vómitos, la pérdida de peso. La hiperglucemia, ¿sí?, también está presente, la insulinoresistencia, la hiperglucemia, la dislipemia. Los trastornos visuales también suelen estar presentes en este paciente que cursa con feocromocitoma. Bien, seguimos. Y seguramente tenemos algunas presentaciones clínicas menos frecuentes: temblor, ansiedad, hipotensión arterial, el dolor abdominal, el dolor torácico, la polidipsia, la poliuria, la acrocianosis, el enrojecimiento, la disnea, los mareos, las convulsiones, bradicardia, fiebre, ¿sí?, una tumoración tiroidea. Son situaciones que son menos frecuentes, que también tienen algún grado de relación con lo que es el feocromocitoma. Y como ustedes tal vez escucharon en algún momento, probablemente tenemos algunos elementos que tienen que ver con la tríada diagnóstica, ¿sí?
Y fíjense que muchas veces está relacionado en función de la cefalea, la sudoración y las palpitaciones, asociado a hipertensión arterial, cefalea, sudoración y palpitaciones, obviamente taquicardia, como otra posibilidad, en función de la triada diagnóstica. Y como pueden ver en el esquema de ahora, ¿sí? Los síntomas, volvemos a comentarlos, pero son los que estuvimos refiriendo recién, como cefalea, palpitaciones, sudoración, ansiedad, etc. Y los signos en función de la hipertensión, la taquicardia, la hipotensión portural, la hipertensión paroxística, la pérdida de peso, ¿sí? Y otras. Seguramente cada una de ellas tiene un porcentaje de posibilidad en función de su presentación. Y nosotros tenemos que estar atentos a ello. Bien, fíjense que en función del incidentaloma suprarrenal habíamos dicho que también es otra posibilidad en función de algo que se presenta pero sin síntomas. Y como dice acá, es una lesión suprarrenal mayor o igual a 1 centímetro descubierta de manera casual en un estudio por imagen realizado por otra indicación no vinculada con la patología de dicha glándula. A eso le decimos nosotros incidentaloma suprarrenal. Bien, como habíamos comentado previamente, dijimos que las causas genéticas en el FEO y en el paragloglioma, hay heterogeneidad genética, ¿sí? Y probablemente hay algunas entidades que tal vez las hayan escuchado nombrar, como Bono y Pellendou y la neurofibromatosis. En ese contexto, también el paciente tiene más posibilidades de, además, cursar con un feocromocitoma. Bien. ¿Cuándo sospecharla? Y como dijimos previamente, seguramente en función del exceso de catecolaminas. Y además, en función de que esos excesos se presenten como paroxismos, ¿sí? Aumento de la presión arterial, provocada por drogas, anestesia o cirugía, también es otra posibilidad a tener en cuenta. Variabilidad inexplicable de la presión arterial, ¿sí? Que vaya de un extremo a otro sin causa justificada, ¿no? Como que es muy variable también su presentación en función de la hipertensión arterial. El incidentoma adrenal, como comentamos previamente, incluso en pacientes normotensos, ¿sí? Lo esperable es que esté hipertenso, pero también puede estar normotenso y tener un incidentoma adrenal. La dificultad de controlar la presión arterial, eso también nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Ya es que hacemos las medidas higiénico-dietéticas y eventualmente médico-farmacológicas y el paciente no puede controlar sus valores de presión. Entonces, en ese contexto, tal vez buscar otras posibilidades diagnósticas y no solamente pensar en lo esencial. Los antecedentes personales, familiares, feocromocitoma o paraganglioma. Y eventualmente, como comentamos previamente, algunos síndromes genéticos que predisponen a que, bueno, se presente el feocromocitoma como el Boni Peredo y el MEN y la neurofibromatosis. Y seguramente en este contexto voy a hacer diagnósticos diferenciales, seguramente con afecciones cardiovasculares, psiconeurológicas, endócrinas, causas exógenas, y tal vez comentarle algunas en función de afecciones cardiovasculares, como lo comentamos recién, la hipertensión, la taquicardia, el ANGO, la insuficiencia coronaria, el edema agudo de pulmón, ¿sí? La eclampsia, la crisis hipertensiva. Tenemos muchas posibilidades en función de eso, de una afección cardiovascular y tal vez su relación con el feocromocitoma. La tenemos que pensar, ¿no? Como les dije previamente al inicio de la charla, es una entidad que es bastante proteiforme en su presentación, entonces tenemos que conocerla como para poder identificarla posteriormente. Y fíjense que también en las afecciones psiconeurológicas, la ansiedad, la crisis de pánico, la cefalea, el accidente cerebrovascular, la epilepsia, la porfiria y otras posibilidades, ¿no? También está relacionada, como comenté previamente, esta entidad genera morbimortalidad, empeora, exacerba los cuadros relacionados con básculos cerebrales, ¿sí? Y seguramente nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. No solamente pensar en aterosclerosis o hipertensión arterial u otra situación de salud, seguramente. Bueno,
Seguimos, a ver qué encontramos en la siguiente filmina. Y sí, afecciones endocrinológicas, sí, claro, pueden estar presentes, ¿sí? La tirotoxicosis, la diabetes, cada una de ellas también se pueden ver involucradas en esto del exceso de catecolaminas. También puede haber hipoglucemia y puede haber otras situaciones que también se pueden presentar. En las causas exógenas, también el consumo de la digestión de simpático-miméticos, de cocaína, de ciclosporina y MAO, ¿sí? Y otras moléculas. Lo que hablamos precedentemente, fíjense que esta entidad tiene un poco de lo que estuvimos charlando en función del diagnóstico diferencial, y es nuestra tarea tratar de hacer ese diagnóstico diferencial y definir si es o no, o si tiene posibilidad de ser un feocromocitoma, lo que estoy viendo, ¿sí? En la sala de guardia, por ejemplo, en función de un edema agudo pulmonar. Entonces, uno lo piensa, muchas veces está relacionado con otras situaciones de salud, claramente, ¿no? Pero bueno, no es bueno por lo menos pensarlo y tal vez descartarlo en ese proceso que hacemos nosotros de hacer diagnóstico diferencial en función del tratamiento en un paciente agudamente enfermo. Bien. Y esto me pareció interesante traerlo, lo encontré y me pareció interesante traerlo para compartirlo. Fíjense que la prevalencia en menores de 20 años y mayores de 20 años de la cefalea está bastante presente. Fíjense, el 95% de la sudoración, 90% de las alteraciones visuales en menores de 20 años. Afección neurológica, palpitaciones, pérdida de peso y diabetes en el 6% en menores de 20 años. Y en mayores, la cefalea y la sudoración están presentes, las palpitaciones, ¿no? En función de tal vez esa triada diagnóstica que vimos precedentemente en las filminas anteriores. La pérdida de peso, la diabetes, alteraciones visuales y eventualmente afecciones neurológicas, en el 22%. ¿Sí? Esto me parece interesante compartirlo en función de qué pasa a los 20 años, que es lo más prevalente en menores y mayores de 20 años. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Bien? Sí. No. Sí, bien. Bueno, me alegro. Bien, como pueden observar en esta filmina, ¿cómo diagnosticarla? ¿No? Y nosotros, como siempre, tenemos que sospechar las cosas. Por eso estamos compartiendo esta clase, tratando de describir que si bien esta entidad es rara, ¿no? Muy rara, la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No la descartemos en función de tener otra información en función de otras patologías, pero pensémosla. Después ya van a saber por qué. Pero, como dice acá, sospecharla en función de los síntomas, ¿sí? O de la presencia o no de incidente aroma suprarrenal, ¿no? Y eventualmente todas las causas genéticas que estuvimos comentando. ¿Y cómo la confirmamos? Y seguramente con estudios bioquímicos. Como habíamos comentado previamente, hay un exceso de catecolaminas y eventualmente las metanefrinas o moléculas que tienen que ver con las catecolaminas fraccionadas del ácido vandenil-vandérico en orina, ¿sí? Son diferentes moléculas que nos permiten hacer el diagnóstico, ¿sí? Por estudios bioquímicos, obviamente. De esto vamos a hablar más y mucho cuando veamos medicina interna. Por ahora la idea es compartir algunas cosas, saber que existen y que se pueden utilizar para el diagnóstico. Y también, como dijimos previamente, localizar dónde está el problema, ¿sí? Ya algo comentamos, dijimos la glándula suprarrenal, los paragangliomas, en cabeza y cuello, en abdomen, ¿sí? Entonces la tomografía computada cobra un rol importante, ¿no? Ya sea con contraste oral y endovenoso, ¿sí? En abdomen y pelvis. Y seguramente también voy a tener algunos estudios de imágenes funcionales que también me van a permitir hacer ese diagnóstico. Pero bueno, eso después lo vamos a ver más en detalle cuando veamos medicina interna y vamos a charlar un poquito más sobre esto. Pero la idea es por lo menos saber que podemos pedir estos estudios como para poder localizar el problema. Y como les dije previamente, la valoración la evaluación diferencial la podemos hacer en la excreción urinaria de estas catecolaminas, como habíamos comentado previamente, ya sea noradrenalina, adrenalina, dopamina, y eventualmente de las metanefrinas
y además de esto mismo en plasma, ¿sí? Y eventualmente la determinación del ácido banderín-mandélico en orina. Pero bueno, esto para tenerlo en cuenta, saber que podemos utilizar en sangre y en orina diferentes moléculas para hacer el diagnóstico bioquímico. También saber que esto, bueno, a veces cuesta un poquito saber los valores de normalidad, pero cada una de estas moléculas tiene un valor de normalidad, ¿sí? Como está descrito acá en la filmina que están viendo. Y tal vez su presencia, ¿sí? También me da, ya sea en orina, me va a dar la sensibilidad y la especificidad, que esto también es interesante conocerlo, ¿sí? Bien. También, bueno, como comenté recién, ya sea en orina o en plasma, las metanefrinas y catecolaminas fraccionadas también tienen un grado de sensibilidad y especificidad para el mismo, que es casi del 100% de especificidad y de sensibilidad. Bien, pero eso lo vamos a charlar más en detalle y me interesa más todo lo previo, ¿no? La signosintomatología, que eso es importantísimo conocerlo para poder ir a buscar esto y después hablar de catecolaminas y metanefrinas y ácido mandélico y todo lo demás. Como ya comentamos previamente, la tomografía cobra un rol importante, también la resonancia nuclear magnética y los estudios funcionales. Eventualmente el cateterismo, pero para otra situación. Bien, y como todo, ¿no? El tratamiento en este contexto es un tratamiento médico y el quirúrgico, y en alguna situación, bueno, el tratamiento de la emergencia hipertensiva muchas veces, porque esta situación de salud cursa con hipertensión arterial. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. Y seguramente yo voy a usar diferentes moléculas para poder tratar adecuadamente a mi paciente. Y como está descrito acá, el uso de diferentes moléculas como los bloqueantes alfa-adrenérgicos y los beta-bloqueantes, ¿sí? Como pueden observar, estas moléculas son tal vez los beta-bloqueantes más de uso habitual, no tanto los alfa-adrenérgicos, ¿sí? Pero es cierto que estas moléculas no se dan en forma arbitraria o desordenada. Nosotros sabemos que tenemos que tratar a nuestro paciente en primera instancia con un bloqueo alfa y eventualmente luego de 3 días o una semana con el beta bloqueo. Entonces, es importante saber cómo es el tratamiento en este contexto, que es escalonado, alfa y luego beta, alfa, luego beta, ¿sí? No al revés. Y eventualmente el tratamiento quirúrgico como la adrenalectomía laparoscópica, ¿sí? Entonces, bueno, como para redondear un poco en función de ese tratamiento, en función de la hipertensión arterial, nosotros sabemos que este paciente, que la hipertensión arterial es bastante prevalente, lo sabemos cuando llega a la guardia, cuando llega al consultorio, muchas veces nos encontramos con pacientes que vienen asintomáticos y están hipertensos. Y claramente nosotros sabemos también que que el tratamiento es médico farmacológico, pero también está el dietario, la actividad física, y cada uno de ellos es importante conocerlo, pero si eventualmente tendría que indicar un tratamiento médico farmacológico, nosotros tenemos que saber que nosotros bloqueamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona con las moléculas que conocemos como los IECA en Adapril o los ARA2 como los Sartán. Y luego, dependiendo de los valores de tensión arterial, probablemente utilice otro fármaco. Tengo muchas posibilidades, pero claramente los beta bloqueantes no son de primera línea para lo habitual, ¿sí? Para cosas particulares, claramente, eso sí. Entonces, en este contexto, en un paciente hipertenso, claramente no le voy a dar, a eso quiero que les quede un poquito esto, que después lo vamos a reforzar en medicina interna. Claramente a un paciente hipertenso no tendría que darle un beta bloqueante, porque por lo que me escucharon a mí, estaría mal, porque yo no sé qué tiene mi paciente y yo no lo conozco. Y si tiene un feocromocitoma, ¿cómo saberlo? Y encima le doy un beta bloqueante,
le voy a generar más hipertensión arterial. ¿Sí o no? Entonces, fíjense qué interesante. Cuando se trata de la hipertensión arterial, en función de este paciente que tiene alta prevalencia de tener hipertensión arterial y otras posibilidades, entonces cometería un gran error, ¿sí? Y generaría más perjuicio, probablemente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, claramente. Bueno, entonces, yo quiero que se lleven esas enseñanzas porque son importantes. Bueno, volviendo un poquito a esta firmina, eso a modo de resumen, ¿sí? De cómo evaluamos a este paciente que probablemente tenga un efebogramocitoma y cómo vamos valorando las diferentes moléculas en plasma y en orina, y está bien, con eso estaría bien, por ahora. Después en medicina interna vamos a desarrollar más cada uno de estos tópicos, pero me interesa un poco más lo anterior, ¿sí? Bueno, creo que esta es la última diapositiva, así que bueno, creo que estoy de guardia y se me complica porque tengo pacientes, ¿sí? Tengo algunos en espera y otros que... Bueno, creo que por hoy estaría bien esto. La clase, bueno, se la suben se la van a pasar luego, esta o la otra, no sé, pero esta es la actualizada, así que calculo que esta. Así que bueno, gracias chicos, nos vemos la próxima si Dios quiere. Buenísimo, muchas Bueno, gracias, gracias. Nos vemos. Buenísimo. Bueno, Chao, gracias, Doc. Bien. ¿Eh? ¿Se escucha bien? Bien, sí, porque tenía para darle otras cosas, pero no, lo que pasa es que no tengo gente en la guardia, se me complica. Y las pasamos por... Bueno. Claro, a veces la constancia de que... Sí, como una constancia. Sí, sí, Steffi sabe, siempre me hace... A mí me sirve para las cosas... Lo gestiona la facultad. No, en la facultad Lo gestiona lo firman y lo firman allá y me queda a mí como constancia de docencia. Bueno, me voy a fijar de derecha. Decía guardar los cambios, guardar. Cierro, ¿no?